Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, en el que nos preocupamos por su bien y el de los suyos. Por supuesto, estamos acompañados siempre de expertos, de profesionales en los diferentes temas que abordamos aquí en nuestro espacio. Invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como @teleamigatv, ahí puede conectarse y seguirnos para que estemos ahí en la era digital. También en YouTube nos encuentra como canal Teleamiga, ahí nos busca en la lupita, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros contenidos y también los pueda compartir. Y también puede dejar allí sus comentarios, yo también gustosamente los leo, cualquier sugerencia o programa que quieran ver aquí. También con mucho gusto ahí recibo los comentarios. También importantísimo, entren a www.teleamiga.tv, ahí encuentran no solo nuestra señal en vivo para que siga las 24 horas nuestra programación, sino que también encuentra artículos interesantes sobre todo lo que hablamos aquí en Teleamiga. Bueno, hoy estamos hablando de un tema muy importante, nos involucra a todos como ciudadanos. Es un tema que quizás muy poco sabemos, hoy vamos a aprender juntos, porque yo también quiero aprender sobre el tema de cómo, manejar todo ese tema de medicamentos vencidos. Quiero saber si ese es el término, pero para eso hemos invitado a un profesional en la materia. Quiero dar la bienvenida a Juan Camilo Pinzón, quien es ingeniero ambiental y sanitario, es especialista en ambiente y desarrollo local, máster en gestión y auditorías ambientales, máster en energías renovables, es especialista en administración financiera también, en formulación y evaluación social y económica de proyectos, ha tenido experiencia más de 20 años en la industria farmacéutica, litográfica y agroquímica. Actualmente también es directivo y gerente de operaciones de organización responsable de la responsabilidad extendida del productor en el marco del postconsumo de medicamentos y economía circular en la norma de envase y empaques. Es miembro de la Comisión de Ambiente y Energía de la ICC, Cámara de Comercio de Bogotá, y en presentación de proyectos internacionales en el marco de protocolo en Montreal y una cantidad de experiencia que tiene nuestro invitado. Bienvenido aquí a Salud para Todo. Maye, muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos ven. Es un gusto poder encontrarnos el día de hoy y en un tema tan importante como un tema de salud y medio ambiente, que es el tema de los medicamentos vencidos, como tú lo mencionabas ahora. Me encanta tocar este punto porque justamente hablamos hoy de medicamentos, que son justamente todos estos elementos que usan nuestros profesionales de la salud para ayudarle a los pacientes a mejorar la calidad de vida de las personas también, y que llevan años de investigación estos medicamentos para poder salir al mercado. Pero ¿qué pasa cuando estos medicamentos se vencen? ¿No? ¿Cómo no afectar nuestro medio ambiente y cómo saber la forma correcta de poder desecharlos, de poder reutilizarlos? O bueno, ya nos va a explicar nuestro invitado. Los medicamentos vencidos, entonces diríamos que son aquellos medicamentos o formas farmacéuticas que presenten vencida su fecha de expiración, que es correspondiente a la vida útil que tiene el producto, ¿no? ¿A qué llamamos medicamentos vencidos? ¿Se les puede decir así o se les puede decir de otra manera? No, sí, digamos que como medicamentos vencidos, bajo la definición que acabas de dar, que es muy amplia, sí, en Colombia tenemos una gran oportunidad, realmente todos los colombianos, y es de tener una red donde podemos llevar esos medicamentos vencidos, también los parcialmente consumidos. ¿A quién no se le ha quedado un medio jarabe, frasquito, sí, que se le queda allí? Ay, este lo guardo para después, o lo va dosificando de a poco. O sencillamente averiados, es decir, aquellos medicamentos que no, lastimosamente le cayó agua, ya no están en buenas condiciones. Entonces todos esos medicamentos que definitivamente no podemos ya utilizar para el bienestar, para lo que son generados, esos son los medicamentos que tenemos que disponer de manera correcta. Y hay una oportunidad, se llama una metodología de unos contenedores que se llaman puntos azules. Ok, ahorita vamos a conversar sobre los puntos azules ya en detalle para que usted también sea consciente y lo pueda ayudar, pueda contribuir al planeta de esta manera. ¿Cómo se establece la vida útil de un fármaco? Es decir, cuando se hace un medicamento, ¿cómo se establece cuánta duración tiene en el mercado y pues cuando llega al consumidor? Claro, mira que acabas de tomar un tema clave. Nosotros normalmente como consumidores del medicamento para el beneficio nuestro, nosotros vamos aquí de pronto a la droguería, a una droguería segura para garantizar cómo tomarnos el medicamento que nos prescribieron.
Sin embargo, para la fabricación de ese medicamento hay una serie de controles desde la industria farmacéutica, desde que ingresó, desde que lo pesaron, áreas blancas, todos unos protocolos muy, muy fuertes para garantizar que a nosotros nos llegue un medicamento en muy buenas condiciones. Allí nosotros lo tomamos. ¿Cómo se establecen esas fechas de vencimiento? Depende de procesos de investigación y desarrollo de cada laboratorio farmacéutico y autorizado por la autoridad, que en este caso es el INVIMA. Entonces, a través de estudios logran demostrar que la estabilidad de ese principio activo, de ese medicamento, es de X tiempo y de acuerdo a eso te establecen. Normalmente está en 2 años, digamos que puede ser una fecha, digamos que general, pero depende de los estudios de estabilidad, los estudios que hayan sido controlados por el laboratorio y autorizados y avalados por la autoridad. Eso, una vez nosotros recibimos los medicamentos, debemos, obviamente cuando lo compremos, verificar que la fecha esté correcta, para evitar un tema que seguramente hablaremos, que también podría ser la falsificación o adulteración de los medicamentos, que lastimosamente nos vemos afectados, pero es tener un medicamento que cumple los requisitos para que nos haga el bien a nosotros, para que garanticemos nuestra salud. Y ahora pasa algo bien importante, y es que yo me lo llevo para mi casa y hay una cadena de control muy fuerte allí, pero al final, ¿yo dónde lo almaceno? Seguramente, y a todos los que nos ven, ¿será que tenemos un cajoncito allá en la habitación donde guardamos todos los medicamentos? ¿Qué debería ser lo correcto? Digamos, ¿qué temperatura? ¿Dónde lo deberíamos poner? Claro, un medicamento no debería almacenarse en sitios donde tenga demasiada humedad o que les dé el calor directamente, el sol, porque algunos se degradan. Inclusive hay algunos que traen el frasco oscurito para evitar que la luz los llegue a afectar. Hay unos que tienen cadena de frío, inclusive, que le dicen, oye, apenas lo consumas, guárdalo en el refrigerador. Entonces, en ese botiquín seguramente que tenemos allí guardadito, vamos a encontrar que se nos han vencido algunos medicamentos, que algunos medicamentos que no fuimos juiciosos de tomárnoslos, sino que me dieron un antibiótico. Me empecé a tomar los primeros 5, en los primeros 5 días, ya me sentí bien, ya lo dejé y no termina uno el ciclo. También tenemos que aprender a ser juiciosos, por llamarlo así, con tomar los medicamentos que nos prescriben de manera correcta y terminar todo el ciclo, porque seguramente después me va a quedar ese saldito de medicamentos y por eso te decía, hay medicamentos parcialmente consumidos, se me quedaron 3 tableticas y ya no puedo tomármelas completas y de pronto seguramente, inclusive en un año yo digo, no, es que las guardo porque me van a servir, ya ni me acuerdo para qué eran. Entonces es importante allá donde tenemos los medicamentos hacer una revisión de que hay allí, si están vencidos, y ya hablaremos de cómo podemos disponerlos correctamente. No, y además que sí, ese tema de la disposición me parece fundamental y eso es lo que nos atañe hoy, pero antes de entrar es bueno hacer este ejercicio, ¿no? De revisar cómo estamos haciendo en casa las cosas, que seguramente no están muy bien, y en ese botiquín también se me ocurre que pudiéramos poner una hojita, pegarlo allí, que donde sepamos para qué es cada cosa. O en qué momento nos prescribieron ese medicamento, justamente para qué situación, ¿no? Porque a las personas se les olvida lo que tú dices después de un tiempo, ay, ¿para qué? ¿Cuál era la pastilla? Y llaman a la mamá, mamá, ¿cuál era la pastilla que me recetó el doctor que era para la rodilla? Bueno, no sé. ¿Cómo podemos hacer para tener un orden en eso? Digamos que es importante, digamos que partir de un principio. Uno, deberíamos ser unos consumidores responsables y es consumir el medicamento de acuerdo a como nos lo indica el doctor. Dice, oye, tómate estas 10 tabletas para que te haga efecto y si me siento bien, pues digamos que el ciclo viene estandarizado para eso. Entonces, uno, un correcto consumo. 2, identificar en la casa una zona segura en donde puedo colocar esos medicamentos y hago el énfasis en seguro. ¿Por qué? Porque hay unos temas lastimosamente también de intoxicaciones por consumo de medicamentos. ¿Qué pasa si unos niños, la primera infancia, que están llegando, explorando la casa y encuentran una tableta? Ah, claro, los colores son llamativos, las cápsulas son llamativas, pueden ser unos dulces para ellos, podrían consumirlos y hay un riesgo y hay cifras que hablan obviamente de temas de intoxicación. ¿Y qué pasa con la tercera edad? También pasa lo mismo, les dan todos los medicamentos y ellos lastimosamente de pronto no los almacenan correctamente o los van dejando allí y cuando van a tomar su dosificación se confunden y terminan tomando otro o en cantidades diferentes o concentraciones diferentes que pueden afectarlo. Entonces, si no hacemos algo muy juicioso de identificar esta zona segura, donde esté fuera al alcance de pronto de los niños, en donde yo pueda tener un control mínimo y
sobre todo ya digamos que con el tiempo ir depurando, ir revisando, hacer una práctica mensual de entrar, verificar, oye, esto se me va a vencer, se venció, este sería el próximo medicamento a tomar. Uno evitaría y haría un mejor uso de esos medicamentos, ya vamos a seguramente. seguir hablando de eso, pero parece que casi todos los medicamentos dicen manténgase fuera del alcance de los niños. Y la gente, pues, no es un cliché y no es una frase como para cantarla, sino es realmente manténgalo fuera del alcance de los niños, sobre todo cuando son pequeños. Ellos no entienden y a veces es la pastilla del abuelito, puede pasar algo ahí grave. Sobre todo los bebés, que son tan curiosos. Totalmente de acuerdo. Se puede confundir con un pequeño dulce y obviamente las concentraciones son muy diferentes de acuerdo a un niño, a un adulto, y obviamente hay unas contraindicaciones. Y un niño en crecimiento puede tener una contraindicación, o un adulto mayor tomarse algo le puede estar afectando otros temas aún más delicados. Entonces sí debe ser muy juicioso. Adicionalmente, en la familia pues está el cajón del botiquín, es para todos. Entonces, ¿qué pasa si el abuelo confunde con el medicamento que está tomando la abuela o en general? O uno termina cambiando la dosificación o la tableta. Entonces sí hay temas delicados para el cuidado de nuestra salud que debemos garantizarlo en nuestras casas, es lo básico. Y no ir a, si tenemos vehículo, ¿qué pasa con ese botiquín del carro que puede pasar tiempo y no lo revisamos? Y la gente lleva también sus medicamentos en su bolso y se le olvida que llevaba ahí pastillas o medicamentos. Incluso dice, pues claro, cada medicamento tiene una hora para tomarse, entonces le dicen a la persona tiene que tomarse este medicamento cada 8 horas, pero esa hora coincide con su trabajo, coincide con alguna actividad que tenga fuera, pues esa persona se lleva el medicamento y muchas veces se le olvida. Y acabo de tocar un tema importantísimo. Precisamente los medicamentos son un bien que va con uno. Cuando yo me desplazo a un viaje, me llevo los medicamentos y allá voy seguramente a encontrar ese tema, oye, ¿qué hago con el medicamento aquí en esta ciudad o en este municipio? ¿Qué debería hacer? Digamos que en un tema de gestión medioambiental, pero saber qué responsabilidad yo tengo, si definitivamente me lo debo volver a traer a mi ciudad o a mi municipio en vez de dejarlo abandonado allí. Y por eso digamos que es tan importante garantizar que tengamos una alternativa obviamente eficaz de esa correcta gestión de los medicamentos. Qué bueno todo lo que nos estás contando y además que en casa, además de tener el orden, ¿no?, que de los medicamentos y saber exactamente para qué fue prescrito y tener muy en cuenta estos temas, también es importante saber qué hacer cuando nos sobran los medicamentos, porque a veces nos dicen, tómese, la tableta trae 10 y le dicen tómese 6. Correcto. Y entonces uno cuenta 6. Quedaron ahí unos. ¿Qué hay que hacer ahí si todavía no están vencidos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y si es algo puntual, porque es una condición que quizás se presentó en ese momento. Claro, y digamos que hay un tema de decisión. Uno es el correcto almacenamiento. Inclusive en las cajas de los medicamentos hablan de, oye, estas condiciones de temperatura, no lo vayas a dejar expuesto a la luz, no expuesto al sol. Entonces, digamos que te dan las condiciones básicas. Y uno, pues tener la prescripción pues muy relacionada con el medicamento que uno vaya a tomar. Pero sí va a ser normal que en algún momento me quede un saldo. El tema es cuando ya se me vence y cuando ya perdí la fórmula del médico, ya no sé qué hacer y se me quedan allí los medicamentos. Inclusive si uno hace una relación durante el consumo de su vida, ¿cuántos medicamentos a veces le dicen, oye, se va a vencer, pero eso seguramente dura 2, 3 mesecitos más? Tenemos que ser precavidos con eso, porque de pronto esos 2, 3 mesecitos fueron, digamos que el medicamento está diseñado es para que se garantice que el medicamento es útil en su vida útil y te dan la fecha. Entonces ese temita de no te preocupes que eso tiene 6, 7 meses, pues puede ser como un mito que tenemos allí y debemos ser responsables y consumir el medicamento en el tiempo que está definido. Muy bien, estamos con Juan Carlos Pinzón, quien es ingeniero ambiental y está hablando con nosotros hoy sobre los medicamentos vencidos. Y también vamos a hablar sobre el punto azul, porque nos parece fundamental que todos sepamos identificarlos y podamos ayudar y contribuir a desechar muy bien este tipo de elementos. Vamos a ir a una pausa aquí en Salud para Todos, pero ya regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Estamos acompañados hoy de Juan Camilo Pinzón, quien es ingeniero ambiental. Hoy está él representando todo esto de Punto Azul. Ya vamos a conocer de qué se trata, pues estamos hablando justamente de los medicamentos vencidos. Estos medicamentos tienen que tener una forma de desecharse correctamente porque puede ocasionar un daño ambiental importante. Es un tema ya que nos involucra a todos de salud pública. Continuemos hablando del tema de medicamentos, ¿no? Quería preguntarte también, ya hicimos la definición sobre qué se considera un medicamento vencido cuando ha pasado entonces la fecha de expiración, pero allí encontramos qué tipo de medicamentos, por ejemplo, los que son envases, los rótulos, las etiquetas, pues todo esto que involucra al medicamento, todo lo que hace parte de él y que es también de riesgo biológico, porque las personas también suelen confundir la jeringa, todo este tema que se maneja ya en laboratorios y en los temas de las clínicas y los médicos. Bueno, Vamos no, a hacer esa diferenciación. Y mira que hay una diferenciación muy importante porque a veces se tiende a mezclar o a confundirlos. Inclusive en nuestra operación logística a veces asumimos algunos riesgos por eso que acabas de comentar. Primero, indicar que efectivamente los medicamentos post-consumo, vamos a entrar a otro concepto, es decir, los que nosotros de haberlos consumido, ¿qué vamos a hacer con ellos? Debe garantizarse un cierre seguro a través de los puntos azules, que ahorita hablaremos de ellos. Sin embargo, hay que evitar mezclar algunos de los tipos, porque hay unos residuos que son residuos biológicos, cortopunzantes. Hay muchos medicamentos que se suministran con la agujita, y todos los días se utiliza la aguja y todo. Ahí tenemos todavía un trabajo para realizar. ¿Por qué? Esas agujas, esos residuos cortopunzantes deben ir digamos, a unos contenedores rígidos que se llaman guardianes. Allí es el sitio adecuado para las agujas. Normalmente esos son los que tienen en los centros de salud, IPS, en donde uno droguerías sabe también que hay. caben, sí, cuando aplican todo el tema de inyectología, que pueden colocar allí. Eso se va a un proceso de incineración, a disposición final, todas esas agujas. Sin embargo, en todo el concepto de medicamentos no van esas agujas, porque son un tipo de residuo diferentes, han estado en contacto, digamos que con algún fluido en general. Ahora bien, tú preguntabas y colocabas un marco importante, ¿qué debo llevar o qué debo disponer correctamente? Y ahí es una reflexión, porque a veces uno dice, oye, la caja es un cartón, entonces podría ser reciclable. Y mira que a nivel normativo, hablándolo de primero, todo se considera un medicamento, todo es medicamento. Ve, eso es importante. ¿Sí? Entonces la etiqueta, la caja, una plegadiza, un inserto que a veces va con pensaría que si es un jarabe, solo era frasquito, no, también la caja donde viene todo hace parte del medicamento, inclusive la definición técnica hace parte del medicamento, tanto el envase primario como el secundario, con todo lo que vaya allí. Y ahí parte gran gestión, porque dicen, oye, ¿qué pasa si, no, yo la cajita como puede ser, pero qué pasa si yo guardaba el jarabe dentro de la cajita se ensució? Entonces yo no puedo llegar nunca a decir que no, es que la caja estaba solita y se puede llevar ese mecanismo. Adicionalmente, si dejamos la cajita por aparte y la botamos en el baño, imagínate estar botando en el baño la caja original, con el frasco original, la tapa original, el inserto original, pues seguramente lo que vais a propiciar temas de falsificación y adulteración de medicamentos, porque estoy dejando todo el empaque listo para que alguien que no tenga, digamos que un buen destino y uso, lo llene de alguna cosa y termine falsificando o adulterando el medicamento. Entonces, por eso es que se debe garantizar que se lleve a los puntos azules y se lleva todo. Entonces, aquí hay una pregunta que me hacen normalmente. ¿El blister vacío lo debo llevar? Que es donde vienen las tableticas, ese tema como de PVC y con aluminio, en donde vienen que uno rompe para sacar. Cuando terminas de usarlo. Correcto. Las pastillas. Claro, entonces tú dices, no, ya no tiene medicamento. Sí, estuvo en contacto con el medicamento, hay que llevarlo. Las cajas en donde viene el medicamento, el jarabe, hay que llevarlo a los puntos azules. ¿Por qué sucede esto, Juan Camilo? Digamos por la composición que tiene el medicamento, digamos de lo que están fabricados, ¿por qué se considera que debería ser completo todo? Uy, importante. Mira que los medicamentos tienen algo que se llaman los principios activos. Los principios activos es como aquella sustancia, por llamarlo así, de manera sencilla, con la cual está haciendo, digamos, cuando lo tomo, me hace el efecto farmacéutico que deseo.
Sin embargo, cuando esto se está yendo a los ecosistemas, es decir, que dispongo incorrectamente y lo boto en la caneca del baño, se va a un relleno sanitario, eso genera algo como una filtración y se va escurriendo y llega a las aguas subterráneas, a nuestros ríos, llega a nuestros suelos, y ahí es cuando se genera algo que es un concepto nuevo. Tú lo mencionabas ahorita, es algo nuevo. A nivel global, eso antes la contaminación era los plásticos en el mar, la basura en el río. No, estos son contaminantes que llaman contaminantes emergentes, es decir, que apenas estamos empezando a identificarlos, pero que las plantas de tratamiento, por decir, de agua potable, no están diseñadas para retenerlas. Entonces, todas esas sustancias terminan mezcladas en nuestras aguas, en nuestros ecosistemas, se bioacumulan, es decir, quedan ahí acumulados en los ecosistemas naturales, y después nosotros hacemos uso de esos recursos. Entonces, desde el agua podríamos estar tomando un agua que allí pueda tener inmersa un principio activo que quedó como una traza allí en el agua. Por esa razón es que la pregunta es, oye, ¿debo colocar todo el medicamento? Sí, el medicamento viene, todo el medicamento debo colocarlo y evitar que eso vaya a generar una contaminación que apenas estamos empezando a evidenciar. Por ejemplo, si alguien decide arrojar el jarabe así, al lavamanos o al sanitario y baje la llave, ¿qué pasa con eso? ¿A dónde va ese jarabe? Esa es una práctica que en Colombia ha venido por muchos años, y era una práctica para decir, oye, yo voy a evitar que vayan a tomarse este medicamento, pero ¿qué estoy haciendo? Al alcantarillado y directamente a fuentes hídricas, o sea, casi que estoy diciendo, lo estoy llevando al río, así sencillo, y sin tratamiento. ¿Por qué? Porque los tratamientos de las plantas de tratamiento, valga la redundancia, están diseñados para retener toda esa suciedad, algunos parámetros de contaminación, pero estas trazas van diluidas allí y pueden pasar esas plantas de tratamiento. Es decir, y ya hay unos primeros estudios. Tuve el gusto de acompañar, ser codirector de una tesis, por ejemplo, de maestría en la Universidad Nacional, y allí se referenciaba información primaria de, oye, ya hay estudios donde en peces encontraron trazas de medicamentos, ya encontraron trazas en aves de medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos están tomando esos alimentos, están tomando agua y ya se bioacumula y están quedando allí. Entonces ya empiezan a salir los primeros estudios donde la fauna y la flora se están viendo afectados. Entonces uno dice, oye, cuando llego a botar el jarabe ahí en el lavamanos, ¿es adecuado lo que estoy haciendo? ¿O estoy al revés, generando un impacto total frente al tema? Y digamos que no en todas las partes del mundo en general tienen todavía prácticas de ese tipo, y la contaminación es un tema transversal. Es decir, si están contaminando en X sitio, seguramente esos mares se están mezclando y están llegando a todos. Es decir, tenemos que cuidarnos entre todos. Quiero hacer salvedad con algo que no es un medicamento, pero es algo de uso cotidiano. Y quiero que tú me ayudes a desentrañar esa duda, esa incógnita. El papel higiénico. El papel higiénico suele tirarse al inodoro y hay personas que lo tiran a la caneca de la basura del baño. ¿Qué es correcto? ¿Él se deshace realmente en el inodoro? Porque hay personas que dicen, no, eso no es cierto. Hay personas que dicen, no es correcto arrojarlo por el sanitario y lo mejor es tener dispuesta su caneca y luego pues desecharlo de otra manera. ¿Qué es lo correcto allí? Oye, buena pregunta, y esa es una pregunta que nos genera a nosotros todo. Oye, ¿qué será? Toda la vida usted creyendo que... ¿Qué? Exactamente. Sí. Maye, en este momento te podría decir, cuando arrojamos los residuos de papel higiénico sobre los sanitarios, estamos convirtiendo un residuo que era sólido y que seguramente tiene capacidad de biodegradación, lo estoy convirtiendo, llevando a contaminar directamente la fuente hídrica, porque los ríos en general, o el alcantarillado que está diseñado, no está diseñado para retener este tipo de sustancias. Claro. En general, y toallas higiénicas, pañitos húmedos, papel higiénico, no está diseñado para eso. Está diseñado sencillamente para, digamos que recibir a las personas y obviamente lo que sea líquido, sólido, y garantizar el trayecto para hacer el tratamiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber unas obstrucciones en el alcantarillado. 2, puede generar una contaminación
que en nuestros ríos y fuentes hídricas no están diseñadas para eso. Inclusive hay plantas de tratamiento que empiezan a retener, pero son sustancias sólidas, ¿no? Y lastimosamente hemos hecho limpiezas en playa o en ríos y aparecen que hay desde neveras tiradas a lo largo, llantas de toda clase de sólidos y pues obviamente no allí. Es pertinente estos residuos del baño llevarlos a una caneca, llevarlo y manejarlo como residuo sólido, que se van a unos rellenos sanitarios. Allí seguramente se descomponen a niveles de presión, temperatura y como es papel se va a degradar. Entonces seguramente esa es la mejor alternativa. La otra diría que estamos generando un mayor impacto, estamos trasladando un riesgo a otro riesgo y en general como no está diseñado para eso, está generando un mayor impacto. Claro. Entonces sí, para solucionarlo debería ser la canequita con residuos sólidos. Perfecto, clarísimo. Entonces, señores, ya saben, por favor no vuelvan a arrojar los papeles al inodoro y hay muchos lugares que incluso lo dicen, por favor, no arrojen papeles al sanitario, no es algo de estética ni mucho menos, es simplemente que es necesario hacerlo o hacer disposición donde va. Otra cosa, cuando llega el relleno sanitario medicamentos, por ejemplo, la gente los bota a la basura convencional. ¿En el relleno hay algún tipo de tratamiento para eso? ¿Ellos simplemente recogen, llevan el relleno, sí? Porque mucha gente no sabe a dónde llega la basura que usted arroja sin piedad a su caneca, ¿sí? Ellos la recogen, se la llevan, pero muchas veces no hay tiempo de clasificarla. Entonces, ese trabajo le corresponde a usted en casa. ¿Qué es lo que pasa en el relleno? Bueno, digamos que tú acabas de mencionar, realmente uno no sabe qué es lo que está pasando. En Bogotá nomás estamos registrando que se generan 7.000 toneladas diarias de residuos, que son cifras alarmantes. ¿Dónde guardaría una tonelada uno de residuos? Podría llenar el set aquí solo con 1 o 2 toneladas. Entonces, es revisar si son 7.000 diarias, ¿qué voy a hacer? Lo único es que lastimosamente a eso se están llevando residuos que serían aprovechables y que se podrían buscar un reuso a nivel, digamos que industrial o sencillamente un reuso básico en nuestros hogares y solo debería ir un porcentaje muy pequeño. Entonces, lo principal debería ser en casa, debo tener una bolsa blanca y una bolsa negra, lo básico. Y debo tener unos espacios para los residuos que son postconsumo, como son los de medicamentos. Yo sé que todos los días no puedo ir al punto azul a llevarlos, pero sí seguramente casi estamos en todas las grandes superficies, por ejemplo, entonces podría yo guardarlos y el fin de semana que voy a ir a hacer, los llevo. Es un cambio obviamente del hábito, pero sí deberíamos en general separar los residuos. Si lastimosamente no lo separé y terminé colocando el medicamento, se va a un relleno sanitario. Primero, los rellenos sanitarios, hay unos procesos que generan efecto en temas de cambio climático. Entonces, desde ahí voy a tener un impacto por la generación de gases en temas de efecto climático. Pero en este momento estamos inundados de residuos. Entonces, ya los rellenos sanitarios están llegando al tope, al máximo, y lo que estamos es llevando residuos que no deberían ir allí a que se estén allí por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Estos residuos, cuando llevan un medicamento, hay un concepto, pero en general algo que le llaman lixiviación. ¿Pero qué significa los lixiviados? Es ese, por colocarlo muy tradicional en la casa, cuando saco la basura y la dejé mucho tiempo, está escurriendo. Los juguitos de la basura. Correcto. Esos son lixiviados. Entonces, esos lixiviados, cuando están allí en el relleno sanitario, son los que van al suelo, seguramente van a tratamiento a afluentes hídricas y allí termina generando la contaminación. Por eso es que uno dice, ok, se fue como un residuo sólido, pero al fin y al cabo esa lixiviación que está generando termina generando contaminación. Entonces la idea es evitarla. Claro que sí, ya vamos a hablar justamente de la forma correcta de disponerla de los puntos azules y Juan Camilo Pinzón está con nosotros, él es ingeniero ambiental, un gran conocedor de todo este tema de la industria farmacéutica y la forma correcta de desechar los medicamentos vencidos. Estamos hablando de ese interesante tema aquí en Salud para Todos, ya regresamos. Seguimos aquí en Salud para Todos y estamos hablando sobre medicamentos. ¿Qué pasa cuando se nos venció un medicamento, lo tenemos allí por mucho tiempo y decimos, ya vamos a usar, ay no, está vencido? No vaya a arrojarlo a la basura, por favor.
antes escuche esta información que nos trae Juan Camilo Pinzón, quien es ingeniero ambiental, un gran conocedor de la industria farmacéutica y además está con nosotros entregándonos información valiosísima y le agradezco de verdad que esté aquí porque todo esto nos sirve para el día a día. Es bueno tener en casa esa conciencia de lo que él dijo, guárdelos y cuando vaya a un punto azul, que ya vamos a saber qué es, pues lo lleva. ¿Qué son los puntos azules, Juan Camilo? Bueno, los puntos azules son una estrategia que tenemos aquí en Colombia, en donde son unos pequeños contenedores que están en las droguerías, en las grandes superficies, en los aeropuertos, se encuentran en, digamos que en sitios de interés, centros comerciales en general, y son más de 2.500 puntos instalados desde San Andrés hasta Leticia. Es más, les diría que una vez si ustedes van a San Andrés, apenas se bajan del aeropuerto, lo primero que van a encontrar es un contenedor de punto azul. ¿Por qué? Porque queremos evitar, y tú lo mencionaste al principio, yo me llevo el medicamento, Sí. y si, no lo voy a dejar allá en San Andrés, el residuo, sí. O sea, me voy y les dejo el residuo. No, allí precisamente aparecen esos contenedores. ¿Qué son los puntos azules? Son la herramienta que nos va a permitir a todos los colombianos llevar ese medicamento vencido, parcialmente consumido, averiado, para evitar un impacto al medio ambiente y evitar temas de falsificación y adulteración. Entonces, esos son unos contenedores que tienen una trazabilidad bien especial. Primero, los medicamentos vencidos son considerados a nivel normativo residuos peligrosos por el riesgo que tienen hacia el tema del medio ambiente y la salud. Partiendo de que son residuos peligrosos, cuando uno toma la decisión de depositar ese medicamento vencido, allí llega un contenedor y adentro tiene una bolsa roja. Nadie va a poder interferir y nadie va a poder coger porque tiene un tema de seguridad y trazabilidad que permite que cuando se va llenando el contenedor se recoge por una empresa especializada que transporta residuos peligrosos y nadie va a intervenir allí. ¿Por qué? Porque podría ser objeto, imagínate, de un tema de falsificación o decir ese adagio del, no, estaba vencido pero puede servirme, entonces sí. Pueden entrar a cogerlo. No, desde Punto Azul garantizamos que el medicamento que se deposita allí queda cerrado y va a un proceso de destrucción e incineración. No relleno sanitario, no fuentes hídricas, sino a un proceso, digamos que licenciado ambientalmente. Ahora bien, ¿qué pasa con esos puntos azules? Están ubicados en diferentes regiones, estamos en 29 departamentos, se están haciendo campañas, por ejemplo, hay una muy bonita que me gusta resaltar que se llama la Ruta Dorada, y la Ruta Dorada es que nos vamos a los hogares geriátricos y les enseñamos a las personas de la tercera edad, porque a veces no pueden ver, es más, no saben dónde está la fecha de vencimiento, y esa es una duda importante. A veces uno dice, oye, ¿y dónde está? Hay unas fechas que están allí. Sí, están como en relieve algunas. Exactamente, para garantizar que no, siempre permanezcan, y están en la caja también las fechas de vencimiento. Entonces, en la Ruta Dorada, por ejemplo, vamos con los hogares geriátricos, y aparte de tenerles más allá de un punto azul, hacemos la enseñanza, capacitación para recogerles esos medicamentos vencidos y garantizar que posteriormente se van a disposición. Pero eso es Punto Azul, garantizar que esos medicamentos, tanto envase y todo lo que asocie, se vaya allí a una correcta disposición en el país. Perfecto. Bueno, una vez se vencen los medicamentos, y hay personas que dicen, no, pues se venció ayer, todavía lo puedo tomar. O sea, realmente, cuando un medicamento ya definitivamente usted no lo puede tomar. Bueno, aquí hay un tema y es por intoxicación o claro, teniendo en cuenta. Digamos que hay un principio y es, los medicamentos fueron hechos y estudiados y avalados hasta una fecha X de vencimiento. Inclusive apareces en meses, apareces el mes y el año. Entonces, pues tienes ese mes para consumirlo. En general, si ya se pasa, estaríamos asumiendo un riesgo, digamos que no fue diseñado para eso, ya quedaría en nuestras manos si asumes o no, pero pues no está diseñado para eso. Entonces deberíamos ser responsables y acercarnos a un punto azul. ¿Sí? Tanto el blister, la caja, el inserto, la tapa, todo se puede llevar allí, porque en algunas ocasiones me dicen, oye, yo al punto azul no llevo la caja. No, también llévala porque también hace parte integral del medicamento. Y lo que dijiste que están tras los de balas pastillas, que es eso de aluminio, blister también debe ir allí. Y acuérdense que las agujas no, por favor, eso va en algo rojo, que claro, eso que se llama un guardián. Biológico. Sí, esos son, inclusive hemos tenido a veces riesgos porque nos colocan agujas y como les mencionaba, es una bolsa roja totalmente identificada y si llega una aguja, la persona que va a trasladar esos residuos pues tiene un riesgo. Entonces la idea es que no va al punto azul. Esas agujas que son los residuos cortopunzantes.
¿Qué no va? A veces nos han colocado residuos de otro tipo, desde Pilas. botellas o pilas, Ay. exactamente, no van allí. Tampoco van residuos biosanitarios o residuos anatomopatológicos, es decir, algo que tiene la gasa con sangre, fluidos, todo ese tipo de residuos no deben ir allí. Por eso digamos que ser muy cuidadosos. Sé que en el concepto de salud, el tema del medicamento, el concepto de obviamente un tratamiento médico puede tenderse a relacionar, pero no, esto es solo para medicamentos, medicamentos que estuvo en nuestras manos y que ya tenemos que descartarlos correctamente. Por ejemplo, todos estos elementos médicos, eso incluye también el tema de, no medicamentos, sino elementos, el tema de la gente que hace diálisis en casa. Por ejemplo, eso también es un residuo de otro tipo que no es medicamento, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Sí, hay dispositivos médicos, todo esto asociado, y sí, son otros tipos porque ya estuvo en contacto precisamente con algún fluido. Si uno tiene ese criterio de decir, estuvo en contacto, ya no hace parte de este tema de medicamentos, tienes que colocarlo, pero sí se recibe todo tipo de medicamentos, es decir, que si tenemos una botella que es un suero, que es grandecito, es un medicamento, ¿sí? Que si tengo un producto pequeñito, que la tableta, sí, si es una ampolla, si es un inhalador o si es una cápsula, jarabes, hay diferentes formas farmacéuticas, pero en general todas pueden ir al punto azul sin ningún inconveniente. ¿Estos medicamentos veterinarios también? Porque los animalitos también, ellos usan medicamentos, también se vencen seguido. Yo tengo perro, tengo gato y yo sé que esos medicamentos también forman parte de esta lista, ¿no? Sí, digamos que a nivel normativo existen unas líneas para separar lo que es medicamentos, digamos que del programa postconsumo de humanos, o sea, todo el tema farmacéutico humano, y hay también la línea veterinaria. Es más, si tú me dices y me acabas de hacer la reflexión, los medicamentos son fabricados en la misma industria. Un laboratorio puede tener su línea farmacéutica y su línea veterinaria, y lo que pasa es que cambian las concentraciones o cambia, pero tiene todos los cuidados igualitos. O sea, en general es una industria que también es un producto farmacéutico, pero de tipo veterinario. Sin embargo, en los puntos azules inicialmente están los medicamentos humanos. Sí, hay una línea y seguramente en veterinarias empiezan ya a salir, digamos, iniciativas. Nosotros como Punto Azul la teníamos hasta hace 2 años. Sin embargo, decidimos frenar para fortalecer la de humanos, que obviamente tiene unas cifras diferenciadas allí. Entonces, pero sí, también con las mascotas tenemos que ser responsables con los medicamentos. Sí, claro, eso también tiene pues años de investigación para hacer esos medicamentos y tienen que tener pues una disposición similar. Bueno, hablando también de suplementos, vitaminas, ¿todo eso va allí? Bueno, esa es una pregunta clave. ¿En qué sentido? A veces a nosotros no es fácil diferenciar entre un suplemento y un medicamento. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de colocar en esta mesa suplementos, medicamentos y le preguntáramos a los camarógrafos, oye, trata de separarlos. No es fácil. Yo, digamos, como usuario y consumidor, no es fácil, porque la pequeña diferencia entre a veces un suplemento o vitaminas es la concentración. Si pasa de X concentraciones, es medicamento. Si no pasa de X concentraciones, puede ser otro tipo de producto. Claro. Sin embargo, los puntos azules están diseñados para medicamentos. Como usuarios finales, si evidencian que es de forma similar al medicamento, pues digamos que seguramente nos llega, porque nos ha llegado, ¿sí? Nos llega, porque, hago la aclaración, si no es un medicamento, no es considerado residuo peligroso y se gestiona como envase y empaque. Entonces es totalmente diferente, porque entonces yo puedo hacer aprovechamiento del envase, puedo hacer aprovechamiento del empaque, puedo reciclarlo y puedo llevarlo hacia otra línea. Por eso debemos ser cuidadosos en esa identificación. En general los puntos azules son medicamentos, pero cuando es otro tipo de residuo, seguramente yo podría limpiarlo y podría ser susceptible de aprovechamiento en temas de reciclaje. Excelente. Juan Camilo Pinzón, quien es ingeniero ambiental y pues forma parte de Punto Azul, nos está orientando de cómo debemos disponer de esos desechos finales de los medicamentos que ya están vencidos. Vamos a ir a una pausa cortita, ya regresamos con más aquí en Salud para Todos.
Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y hablando sobre los medicamentos vencidos y el punto azul, la forma correcta de disponer estos residuos que son médicos, pero que también van a nuestro medio ambiente, entonces mucho cuidado con eso. Vamos a tratar de darle pues ese aprovechamiento que tienen y pues darles una disposición final correcta. Juan Camilo Pinzón, quien es ingeniero ambiental, está con nosotros y ha estado todo este programa conversando con nosotros sobre estos temas. Yo quería hacer una pregunta puntual sobre punto azul. Puntual sobre punto azul. Hay una trazabilidad, digamos, perfecta en este caso de ustedes como organización para evitar que estos medicamentos sean usados de manera fraudulenta por otras personas, revendidos o, digamos, en otras cosas. Sí, efectivamente. De manera incorrecta. Digamos que nosotros a través de los puntos azules son contenedores que tienen un tema de seguridad, tienen precintos en donde nosotros hacemos seguimiento exactamente del material que sale, a qué plantas de tratamiento llegan, cómo se hace la disposición y obviamente garantizamos el cierre seguro del medicamento. El tema es cuando definitivamente nosotros como usuarios lo colocamos indebidamente en la basura normal, porque sí, digamos que con autoridades como la policía fiscal aduanera, hemos identificado una de las metodologías de falsificación de medicamentos es a través de esos mecanismos donde descartamos incorrectamente los medicamentos, porque dejamos todo, dejamos todo original, la caja original, el frasco original, la tapa original y son susceptibles de falsificación, más aún cuando son medicamentos de alto costo, que yo los tenía para una enfermedad huérfana o lo tenía para digamos que alguien en la familia que tenía una enfermedad específica, pues si los boté normal, pues lastimosamente van a ser, digamos que mal empleados. Ahora bien, a veces me preguntan, oye, si falleció un familiar, yo tenía los medicamentos y están en buen estado, no están vencidos. Sí, efectivamente, uno puede decir están bien, pero nunca vamos a saber si se almacenaron correctamente, en humedad, en temperatura, o estaban a la luz en la ventana. Allí, pues lastimosamente se pudieron haber dañado. Entonces, es correcto llevarlos a los puntos azules. Muy bien, importante ese último punto. Y pues debemos sentirnos orgullosos porque Colombia tiene un papel importante ahí en Sudamérica. ¿Somos de los únicos? Sí, es correcto. Pues sí, Maya, es bien hacemos importante. Punto azul. Sí, en este momento podemos decir, digamos que hemos sido como el eje en la región. Actualmente en Sudamérica, Colombia es el único país que cuenta con estos mecanismos para disponer. Actualmente somos parte de una red iberoamericana de planes postconsumo en donde están los 4 líderes a nivel global. Está España, Portugal, México y Colombia. Actualmente somos presidentes de esa red. Y en este momento, digamos que Colombia ha acompañado procesos como en Ecuador. En Ecuador está sacando el marco normativo y podemos decir que trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente allí en Ecuador para que ellos en diciembre de este año expidieron ya una norma y obviamente tendrá un tiempo de evolución para desarrollarlo, pero podemos decir que estamos generando que en la región, que en Sudamérica, empiece ese cambio cultural. Muy bien, y además que ahí van a aparecer en las redes sociales de Punto Azul para que la gente obtenga más información cómo lo pueden hacer. Claro, digamos, la pregunta de siempre, ¿dónde están mis puntos azules más cercanos? Sí. En www.puntoazul.com.co va a aparecer un código QR y un link en donde pueden identificar, registrar y mirar dónde está el punto más cercano. O pueden buscar por localidades, barrios, ciudades, municipios, cuál es el punto más cercano. También nos encuentran en Instagram como Punto Azul y también a través de redes en Facebook. Allí nosotros estamos informando porque no son solo los puntos azules, tenemos jornadas en reciclatones, tenemos jornadas en centros comerciales, tenemos jornadas en donde estamos invitando a la comunidad a que lleve esos medicamentos vencidos esos fines de semana o entre semana. Estamos en los hogares geriátricos, en la Ruta Dorada, entonces por localidades también a veces nos llevan ahí también los medicamentos. Entonces ahí van a poder seguirnos y obviamente que generen ese cambio y que sean obviamente unos ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, con la salud y responsables. Claro que sí. Bueno, quiero darle las gracias a Juan Camilo Pinzón, quien es ingeniero ambiental, sanitario, especialista en ambiente y desarrollo local y es gerente de operaciones de la corporación Punto Azul por haber estado con nosotros. Al revés, Maya, muchísimas gracias. Realmente el programa de Salud para Todos creo que es muy pertinente y bueno, la invitación a que hagamos el cambio cultural
seamos ciudadanos que emprendamos a hacer ese cambio, separemos nuestros residuos y bueno, demos buena disposición a esos medicamentos vencidos. Claro que sí, el ejemplo empieza desde casa. Vamos a hacer Correcto. el ejercicio todos. Hoy aprendimos un montón de este tema. Ya sabemos que son medicamentos vencidos y dónde disponerlos correctamente desde nuestros hogares. Gracias a ustedes por acompañarnos. Síganos en todas las redes sociales. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.